¿Y en qué momento decides irte fuera? Pues en el momento que tengo una oportunidad, que hay como... te proponen Erasmus para tercero, y entonces yo veo esa oportunidad, veo que España, lo que me está dando y lo que he desarrollado y todo lo que hemos estudiado está muy bien, pero que me quiero también poner retos en la vida. Y es el momento en el que aparece, bueno, apliqué a diferentes universidades, en la Sorbonne, en Michel Montaigne, en Royal Conservatoire of Scotland, Ross Bruford, y me cogieron en las 4. Joder. Ahora a elegir. Claro. Y ahí fue una decisión un tanto difícil, pero es verdad que para el Real Conservatorio yo creo que hice buena elección, porque es verdad que lo que me dijeron, no había en 40 años de Erasmus, no había ido ningún español. Eso fue una de las pequeñas cosas que me hizo tomar una decisión, y luego que también que pedían una prueba, estamos hablando creo que era el 2012, no existían los self-tapes, no existían pues las cámaras o micrófonos prácticamente. Hice un monólogo dramático y cómico, y luego un soneto de Shakespeare, y a partir de ahí pues eso fue yo creo que lo que me hizo tomar esta decisión, ¿no? Que es la única que te pedía algo más. Y la parte del idioma, porque bueno, ya habías estado en Disney y tal, pero claro, pues lo que contabas también un poco antes, ¿no? El tener que interpretar Shakespeare, o sea, Sí. de todas las cosas, y hacerlo en inglés que no es tu idioma materno, ¿eso cómo lo llevabas o cómo lo trabajaste? Pues yo ya había estudiado inglés, pero no al nivel Bueno, es que- de Shakespeare. Y es verdad que esto se estudió mucho fonéticamente, y es un idioma, cuando luego di el paso y pude ir a Glasgow, el encontrar piso incluso para allí me fue difícil, porque el acento de Glasgow es bastante complicado. Y es verdad que cuando entré a la escuela, la cabeza la tenía un poco como un bombo, porque de repente había alumnos que eran de Estados Unidos, de Noruega, del Reino Unido, de todas las partes del Reino Unido, muchas partes del mundo. Entonces, muchísimos acentos, y luego encima te metes a estudiar Shakespeare y de lleno con Macbeth. Y yo al mes y medio estaba ya interpretando Macbeth en colegios de allí. O sea, te sacaban y tenías que estudiarte monólogos, y encontré un truco que era fonéticamente estudiarlo, y luego también vas cogiendo un diccionario y vas traduciendo un poquito lo que quieres, los significados de cada verso, para poder saber lo que estás diciendo, para poder sentirlo. Entonces era como una traducción que ibas haciendo, ¿no? Simultáneamente, y luego que tiene una cosa muy buena Shakespeare, aparte de todo el trabajo, que una vez le pillas el tranquillo, fluye mucho, entra dentro de ti, y hay un sentimiento, está tan bien escrito, que sin posiblemente saber lo que estás diciendo, sabes lo que estás sintiendo. Y esto a mí me sorprendió mucho, porque digo, por algo es William Shakespeare lo que es, ¿no? Porque sí, también quizá venga dado porque cuando sabes, ¿no?, bastantes palabras de inglés, puedes entender más o menos hacia dónde vas. Pero creo que, ya te digo, que es algo que se siente, algo que fluye mucho. Y es algo que llevan muy a cabo allí en el Reino Unido. O sea, yo luego me entero que a los 3, 4, 5 años allí estudian Shakespeare en el colegio, en los teatros del colegio. Empiezan con este pedazo de mastodonte. O sea, aquí de nos bicho. dan el Quijote, pero bueno, no es lo mismo. No, Sobre todo a la hora de que no hay que interpretarlo. Claro. Bueno, es como si nos diesen aquí la vida sueño, prácticamente. Eso sí. Imagínate ponerte como Segismundo, ¿no? Sería complicado de repente con 6 años, si no estás muy preparado, meterte en ese, o con 8, ¿no? Meterte en esos papeles. Oye, Claro. ¿y qué diferencias ves tú en la forma de hacer teatro allí y hacerla aquí? Bueno, Teatro, películas, series. es verdad que aquí yo creo que utilizamos mucho la parte corporal. Lo que yo me di cuenta es que cuando yo llegué allí se fijaban mucho, me decían los profesores, y les decían a los alumnos, fijaos, mira cómo se mueve Andreas, tal. Porque hacíamos mucha corporalidad, y la parte de Lecoq, que viene de Francia. Entonces les encantaba, ¿no? Pues como tenemos una movilidad corporal y somos personas que expresamos mucho con las manos, con gestos, pero allí se focalizan mucho en lo que es la palabra. Tiene que ver con Shakespeare también, ¿no? Entonces sus interpretaciones tienen que ver con la voz
y la palabra, la dirección de la palabra. Entonces es una diferencia. Aquí también es verdad que llegamos con la palabra, pero muchas veces quizá nos apoyamos más en, como estoy ahora mismo, en las manos, ¿no? Ellos no, ellos en la palabra. Por eso, bueno, ves este tipo de interpretaciones que son, digamos, nos pueden parecer quizás, a veces me parecen más frías, ¿no? O menos cálidas, no sé, pero son certeras también. También es por su costumbre, por su... Quizá tiene que ver también, yo he estado ya pensando mucho en ello, ¿no? Con que tienen menos horas de luz, menos sol, son menos cálidos, salen menos, no van a lo mejor a terrazas, son más introvertidos, entonces son costumbres diferentes, son culturas diferentes. Y creo que es importante para un actor, una actriz o cualquier artista viajar, porque te dice mucho de la parte interpretativa y de las costumbres de diferentes personajes. Por lo tanto, a mí me vino muy bien llevar a cabo para muchos personajes focalizar en la palabra y en la dirección a través de ella y digamos, el atravesar como si fuese con un arco y una flecha al otro personaje. Te permitía tener un perfil mucho más completo también. Al final tenías la base, pues que habías estudiado aquí, estabas estudiando allí. Y una seguridad. Porque es verdad que muchas veces los actores, actrices, somos muy inseguros. Entonces eso a mí me dio una seguridad muy grande. ¿Cuál es tu mayor inseguridad? Ahora que lo dices. Mayor inseguridad, pues... ¿O qué es lo que te provoca más inseguridad igual en ciertas situaciones? La inestabilidad de la industria a mí me provoca quizá mucha inseguridad porque no sabes, puedes tener picos en los que trabajar mucho y picos en los que no trabajas nada. Entonces yo creo que esa es la mayor inseguridad. Interpretativamente ahora mismo, bueno, yo me sigo formando. Yo creo que también como actor tienes que estar muy abierto y muy ávido y abrirte a muchos campos, y yo siempre lo llamo como que eres el eterno estudiante, pero quizás sea esa, ¿no? Que viene de... Porque ¿hay algún papel al que dirías no? Buena pregunta. Pues no lo sé ahora mismo, no te podría contestar. ¿O algún género? Yo creo que no. No hay nada en lo que yo quizá... ¿no? Hay que también ver guiones y cómo están, ¿no? Cómo se desarrolla la historia. O sea, creo que una historia tiene que ser coherente, no puede ser... No vale cualquier cosa, eso sí que es verdad, ¿no? Yo creo que historia tiene que ser una historia de calidad. Porque intentas normalmente sentirte identificado con el personaje, o aunque no te identifiques nada te haría exactamente igual y podrías hacer... Yo creo que aunque no te sientas... A ver, lo que ocurre con los actores, pienso, es que aunque no te sientas del todo identificado, porque hay muchos papeles y personajes incluso que han pasado por la cárcel. Yo nunca he estado en la cárcel. O que se drogan. Yo tampoco me he drogado nunca. Que lo que ocurre es que de repente observas mucho. Observas, ves, escuchas. ¿Qué pasa con esto? No es que digas que no te sientes identificado, pero sí que de repente quieres saber de cómo ha terminado ahí y de dónde viene. Y todos tenemos un pasado. Entonces, ¿por qué ha terminado ahí? ¿Y qué es lo que le ha ocurrido en la vida? Entonces, esto es algo en lo que todos podemos anclarnos y todos podemos empezar un personaje desde ahí para llegar luego a que esté metido en la cárcel por cualquier cosa, que se drogue por X cosas. Bueno, yo qué sé, imagínate, yo no me quiero imaginar el actor que llevó a cabo el papel de Jeffrey Dahmer. Es brutal lo que hace. Una interpretación compleja. Es compleja. Y te digo yo que ese chico no... ¿Sabes? Te podría dar miedo incluso el decir, joder, es que es decir, lo haces demasiado bien, ¿no? Esto o el meterte tanto en el personaje que decir, joder, claro. Es que estoy sumido, ¿no? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo te sueles preparar tú? Pues yo creo que si yo tuviese que preparar, por ejemplo, ese personaje, quizá haría como unos juegos mentales, unas trampas, y quizás si tienes que ver la carne humana, a lo mejor ves como la carne de ternera. ¿Entiendes? Salvaguardando las distancias. Sabes que estás dentro de unos códigos y
etcétera. Pero, ostras, pero es lo único que podrías llevar a cabo. Entonces, así se desarrollaría, por lo menos yo desarrollaría un personaje para quitarte esos tapujos. Luego es verdad que yo, por ejemplo, a mí me ocurrió una cosa muy curiosa que no pensaba que me iba a pasar nunca. Para Hospital Valle Norte, en serie que hice, que era un cirujano, el MIR, fuimos a ver con el doctor Guillén en la clínica Centro operaciones reales, ¿no? Y se enseñaba en la rodilla y le metía por la rodilla y tal, salía el agua expulsando así, y ahí estábamos, ahí estábamos con Alexandra Jiménez, 3-4 horas viéndolo y nos enseñaba la técnica japonesa, nos hablaba, pam, 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 y mientras veíamos. Y yo cuando volví a mi casa, me dio un bajón, me empezaron a temblar las piernas, porque no era, claro, lo que había visto no es normal, no lo ves todos los días y no estás acostumbrado, claro. Y tuve que salir, me acuerdo que me di un paseo y lo bajé todo un poquillo y ¿no? Porque con lo que estás jugando, las armas con las que juegas no son reales, pero sí que tienes que saber manejarlas. Pues un poco pasa con todo. ¿Qué pasa? Te dan un martillo. Pues tienes ¿no? Mientras estás rodando, ¿hay algo que te llevas a casa del personaje? Porque esto es un poco como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Es decir, yo tengo un mal día en la oficina, yo qué sé, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, o estoy cabreado o lo que sea, te lo llevas a casa. Es decir, en el sentido, pues estoy enfadado ese día o estoy menos comunicativo. ¿En tu profesión también, cuando estás interpretando un papel, hay ciertas cosas? Sí, se intenta llevar lo mínimo posible, pero sí, yo pienso que sí, siempre queda algo que te llevas a casa. Es verdad que es bueno desconectar, es un trabajo también complicado a veces, pero una vez le pillas un poco el tranquillo, sí que, bueno, se puede desconectar, y sobre todo teniendo una familia o una novia que te apoye y que también te conozcan, bueno, yo creo que... Y un trabajo que hay que hacer de uno mismo, ¿no? Para no llevarlo a casa, todo esto. Pero sí que es verdad que ¿qué ocurre? Que tú cuando llegas a casa seguramente no ha terminado esa película o esa serie. Tú sigues estudiando porque al día siguiente tienes otro día de rodaje. Entonces, claro que te estás quizá llevando cosas a casa porque sigues trabajando en ello. Porque es algo que no para. Es un proceso que es, pues eso, durante 3 semanas, 1 mes, 3 meses, lo que sea, estás impregnado de ello, ¿no? Yo quería preguntarte por la parte también de la formación, que ya lo has mencionado un poquito, ya has dicho que has hecho taekwondo, entre otras cosas, y solfeo. Sí. Y yo encuentro muchas veces, y bueno, en la obra de Castelvines y Monteses, ¿no? Que tenías que cantar y bailar, yo a veces me quedo estupefacto viendo, pues, no sé, una serie o lo que sea, que de repente, pues alguien a que estás acostumbrado a ver actuando, ¿no? Normal, de repente se pone a cantar y dices, pero bueno, también tiene que cantar bien esto. ¿Qué hay? ¿Qué parte de entrenamiento hay? Todos los actores tienen que saber, por lo menos, defenderse si tienen que cantar. Nosotros, es verdad que entrevistamos a Jerónimo Rauch, el protagonista del Fantasma, entre otras muchas cosas, y él decía, por ejemplo, que las coreografías, que no contaran con él, porque no era su fuerte. Ah, sí. Pero un actor tiene que saber un poco hacer de todo, por lo menos, pues porque de repente tiene que, pues, yo qué sé, cantarle una nana a su hijo o hacer que va a un karaoke. ¿Esto es algo que debas dominar como actor o simplemente viene bien si lo tienes, digamos, en tu currículum? Yo soy de los actores que piensan que sí que tienes que saber cuanto mayor paleta de colores tengas, mejor, ¿no? Yo lo pienso así. Es verdad que es muy difícil porque tienes que ir venciendo miedos. Por ejemplo, yo a cantarle siempre he tenido mucho respeto, y más con actores de musical. Y Castelvines y Monteses para mí fue un retazo increíble. Es la primera vez que te subes, pues, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en verso, Lope de Vega, es nuestro Romeo y Julieta, y encima, pues, estos proyectos tan grandes y locos que son de Sergio Pérez Mencheta, en los que tienes que bailar, cantar, recitar en verso, y encima éramos gatos y perros, ¿no? Y entonces pues, y andábamos trepando, pues, los 2 paredes en Verona. Entonces, pues viene muy bien toda la parte deportiva, toda la parte musical, toda la parte en la que puedas sacar recursos. Creo que viene muy bien tener recursos, sí. Pero bueno, y a veces no es necesario, porque otras veces a lo mejor sí que puede que, con que sepas, a lo mejor dicen, queremos un actor que sepa patinar. Pues no tienes que ser profesional del patinaje, tienes que saber patinar un poquito. O sea, que lo has sabido hacer, pues con eso ya está, porque la escena dura lo que dura, a lo mejor 3-4 segundos. Pues
bueno, con eso ya vale. O sea, con que más o menos sepas o con que te ponen a lo mejor quizá... Que no te caigas. Que no te caigas. O que te lleven en una... ¿no? Que te cojan y te lleven con un carrito y parezca tú, pones, ¿no? Vas con la cara que parece que vas haciendo patinaje, pero tienes esa sensación, pues ya está. Entonces, depende. En teatro es más difícil porque en teatro son 2 horas, 2 horas y media, 3 horas en las que no hay trampa ni cartón. ¿Qué te gusta más a ti? Porque has hecho de todo, películas, series, teatro, has sido presentador también. ¿Qué es lo que más o qué has sentido en el que te sientes más cómodo? En todo, la verdad. Yo es verdad que empecé en el cine y la televisión, pero el teatro tiene un poder absolutamente, tiene una sinergia cuando estás con el público, ¿no? Se nota la respiración, se nota cómo te observa el público, cada gesto y el silencio. El silencio para mí es mágico. Por lo tanto, y creo que el teatro viene muy bien para las interpretaciones en cine y televisión que sean muchísimo más ricas. Por lo tanto, yo no me puedo quedar con nada. ¿Por qué decides volver cuando estabas fuera? Bueno, la vida me trajo aquí, la verdad, por trabajo. ¿Trabajo directamente o ya había un momento en el que dices, llevo aquí muchos años? No, fue la vida. En realidad conseguí tener representante allí, trabajar allí en el Reino Unido, en teatro, en tele, en cine. Y la vida, pues me salió Hospital Valle Norte y luego empalmé con La gata sobre el tejado de zinc caliente y para mí fue wow, brutal porque era trabajar al lado de Juan Diego, una leyenda entre los actores. Entonces, tener a Juan Diego como padre yo era algo que quería hacer sí o sí. Yo recuerdo que mi repre en el Reino Unido decía, pero ahora cómo te vas a ir para allá, etcétera, pero es que tenía que seguir esto, tengo que seguirlo, tengo que hacerlo. Y para mí es un aprendizaje que, si tienes ese privilegio como actor o actriz de aprender de los mayores, esa escuela es la mejor del mundo, ¿no? Y para mí Juan Diego fue una figura impresionante. De ahí empalmé luego con la serie de Desaparecidos y con Castellvinis y Monteses, Muerte de un viajante. Entonces, pues tuve esa suerte, ¿no?, de llevar a cabo. Entonces fue la vida que me fue trayendo para acá. Porque has hecho un montón de series y de películas. Un poquito, pero... ¿Cuál es la que más te ha marcado? Sinceramente, por marcar, yo creo que quizá las internacionales, porque te sientes como... Son series en las que siempre quizás hayas soñado estar, te ves fuera de España y las internacionales y te ves, ¿no?, que cómo empiezan las plataformas y cómo de repente te dan un papel, pues que me pasó en Peaky Blinders. Para mí fue como wow, impresionante. Yo había visto a Cillian Murphy ya antes en Ballyturk, en el Teatro Nacional, 3 o 4 años antes, y para mí yo tengo una lista de actores y actrices a los que sigo y me encantan y los tengo como referencia, y él era uno de ellos. Y de repente tuve la oportunidad de estar frente a él. Luego sale The Queen's Gambit, otro papel, y entonces pues han sido como... Bueno, o sea, son buenas series. Buenas series. Muy buenas, además, y muy conocidas. Y antes comentábamos el tema de cómo las plataformas están abriendo un poquito ese paso, ¿no? También el poder llegar pues a más gente, facilitar ciertos papeles. ¿Cuáles crees que son más las ventajas y desventajas que hay un poco pues con esta apertura que hoy tenemos ahora pues de plataformas, que muchas veces también es como saturación de plataformas? A ver, sí, efectivamente, en muchas plataformas viene muy bien porque hay mucho trabajo, pero es verdad que quizá se resiente un poquito la calidad de algunos proyectos, o que haya proyectos que pasan desapercibidos, que son muy buenos, porque hay una carta muy grande, entonces pues no llegan al público. Quizá haya obras hoy que de repente el día de mañana se consideren, ¿no?, como u obras maestras, o diga, joder, esto lleva tiempo aquí. Esta historia lleva tiempo aquí. Lo bueno es que se abre, ¿no?, una veda a muchas historias, pero puede que se resienta un poquito la calidad.